Esta historia contiene elementos de terror que podrían no ser aptos para audiencias sensibles. Lo que voy a contar pasó en la ribera de un río del sur de Veracruz, en una comunidad pequeña donde casi todos vivimos de la pesca, del camarón cuando hay suerte, y de lo poco que deja el agua cuando decide no cobrarte nada. Yo me llamo Mateo, tengo 36 años, y durante mucho tiempo, pensé que conocía ese río mejor que a mi propia familia. Me sabía sus cambios de corriente, sus horas de silencio, sus remolinos caprichosos y hasta el color que tomaba el agua cuando iba a llover fuerte desde la sierra. Por eso mismo, cuando empecé a sentir que algo no estaba bien, me costó trabajo aceptarlo. Uno no quiere admitir que el lugar que le da de comer también puede estar mirándote de vuelta. La primera vez que escuché aquel sonido eran las 3:07 de la madrugada del 14 de septiembre. Me acuerdo porque miré la hora en mi celular creyendo que era el despertador de costumbre para salir a pescar antes del amanecer, pero no era ninguna alarma. Era como un arrastre lento sobre la orilla, una mezcla entre uñas rascando madera mojada y una red pesada deslizándose por el lodo. Abrí los ojos y vi que el techo de lámina de mi cuarto sudaba humedad. El ventilador giraba despacio, sin fuerza, y aún así sentí un frío raro, un frío que no venía del clima sino de otra cosa, como si me hubieran abierto una puerta dentro del pecho. Me quedé quieto, escuchando. Otra vez. Arrastre, pausa, 3 golpes suaves, y luego silencio. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, suscríbete al canal Sombras de Medianoche, y déjanos en los comentarios si has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias que te mantendrán despierto esta noche. Vivía solo en una casa de bloc, a unos 50 metros del río, en un terreno que había sido de mis abuelos. Mi madre se había ido con una hermana a Coatzacoalcos después de enfermarse, y yo me quedé porque de algo tenía que vivir. En el pueblo todos nos conocíamos. A esa hora solo los pescadores andábamos despiertos, preparando anzuelos, revisando gasolina, echando café negro en un termo. Pensé que quizá alguno de los muchachos estaba moviendo lanchas en la ribera. Eso me dije para no sentir feo, pero apenas me incorporé, me di cuenta de algo que me puso la piel chinita. Mis perros no ladraban. Tenía 2, Sombra y Canelo, animales escandalosos que se alteraban hasta con los gatos. Esa madrugada no hicieron ni un ruido. Me levanté, caminé descalzo por el piso tibio y aparté apenas la cortina de la ventana. Afuera había una neblina baja, de esa que no deja ver bien dónde acaba la tierra y empieza el agua. La orilla del río se veía como una mancha gris, inmóvil. No había nadie, ni una lancha, ni una linterna, ni el reflejo de un cigarro encendido. Solo esa bruma tendida como tela vieja. Entonces escuché mi nombre, muy bajito, desde afuera. Mateo. No fue un grito. No fue tampoco una voz clara. Fue más bien una insinuación, una forma de sonido que se parecía demasiado a mi nombre. Me quedé helado. Esperé unos segundos y sentí vergüenza de mí mismo. En los pueblos uno aprende a reírse primero del miedo para no dejar que el miedo se instale. Me puse las botas, tomé la linterna y salí al patio. El aire olía a lodo revuelto, a moho, a vegetación podrida. Un olor antiguo, espeso. Los perros estaban debajo de una mesa de plástico, echados, con las orejas hacia atrás, temblando como si hubiera cohetes cerca. Cuando me acerqué no salieron a acompañarme. La linterna apenas cortaba la neblina. Fui siguiendo el caminito de tierra hasta la ribera. Las ramas de los sauces goteaban agua sobre mis hombros. Recuerdo el ruido exacto de mis pasos. Chof, 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 hundiéndose apenas en el barro. Alumbré a un lado, al otro, y no vi nada. Pero cuando enfoqué mi lancha, amarrada al poste de siempre, noté que la cuerda estaba tensa, demasiado tensa, como si alguien o algo tirara de ella desde adentro del río. La embarcación se mecía sin olas, lentamente, adelante y atrás, adelante y atrás. Como si respirara. No me acerqué de inmediato. Me quedé inmóvil,
sintiendo esa presión en la nuca que todos reconocemos, aunque nadie sepa explicarla. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde un lugar donde no debería haber nadie? Así estaba yo, clavado frente al agua, tratando de distinguir formas entre la neblina. Entonces la cuerda crujió. La lancha dio un jalón seco hacia el centro del río. Y por un segundo vi una mano blanca aferrada al borde. Parpadeé. La luz tembló. Ya no había nada. Volví a la casa sin hacerme el valiente. Cerré la puerta con seguro y me serví un café aunque las manos me temblaban tanto que derramé la mitad. A las 4:30 llegó Bruno, mi vecino, a buscarme para salir juntos. Cuando le conté lo de la lancha soltó una risa corta, de esas que usa la gente cuando no quiere entrarle a un tema. Capaz fue un bagre grande o una rama atorada, me dijo. Bruno tenía 40 años, espalda ancha, bigote recio, y esa costumbre de negar cualquier cosa que no pudiera golpear con las manos. Pero cuando fuimos a revisar la lancha, su expresión cambió. En el borde de madera, del lado de babor, había 5 marcas alargadas paralelas, como si unas uñas muy finas hubieran rasgado la pintura húmeda. No eran profundas, pero sí demasiado limpias para ser un tronco. Bruno las tocó con la yema de los dedos y luego miró el agua. Tu abuelo decía que no salieras cuando el río anda llamando, murmuró. Yo no esperaba oírle eso. Mi abuelo Tomás había sido pescador toda su vida. Cuando yo era niño contaba cosas del río como si hablara de un animal viejo que tenía mañas y humores. Decía que había noches en las que el agua recordaba a los muertos. Mi abuela encendía veladoras al escuchar esas historias y le pedía que no hablara de más delante de mí. Yo crecí pensando que eran cuentos para que los chamacos no anduviéramos de noche por la orilla. Hasta esa mañana. Aún así salimos a pescar. La rutina pesa más que cualquier superstición cuando debes pagar cuentas. El amanecer abrió despacio, gris y rosado, con garzas quietas sobre los troncos y un calor pegajoso que prometía tormenta. Navegamos río adentro durante casi 1 hora, pero algo estaba mal. No había movimiento en el agua. Ni peces saltando, ni pájaros cazando, ni el ritmo vivo que uno aprende a leer desde joven. Era como si todo se hubiera retirado, como si el río estuviera vacío por dentro. A media mañana encontramos 3 mojarras flotando panza arriba. Más adelante, otras 2. Luego un bagre grande con los ojos opacos y las agallas abiertas. Bruno me miró sin decir nada. Yo solo pensé en regresar. Cuando volvimos al embarcadero, había 2 mujeres platicando con mi tía Renata, que había venido a dejarme unas tortillas. Las 3 callaron al vernos. Ese silencio me molestó más que cualquier rumor. Anoche también lo oyeron del otro lado, dijo mi tía al final. Un silbido en la ribera, y alguien tocando las puertas. ¿Quién? Pregunté. Ella se santiguó antes de responder. Eso mero preguntaron ellos. Nadie vio a nadie. Ese mismo día por la tarde, fui a ver a doña Jimena, una señora mayor que vivía cerca de la capilla vieja y que sabía de limpias, rezos y cosas que en el pueblo se respetaban, aunque en público nadie quisiera admitirlo. Su casa olía a ruda, cera derretida y café recalentado. Tenía imágenes de santos en la pared y un vaso con agua detrás de la puerta. Apenas me vio entrar, apretó la boca como si ya supiera para qué iba. «Traes agua pegada», me dijo. «Y no es agua buena». Yo intenté sonreír pero no me salió. Le conté lo de la voz, la mano, las marcas en la lancha y los peces muertos. No me interrumpió una sola vez. Al final fue a un cajón, sacó un rosario oscuro y una bolsita de tela roja con algo dentro. Me pidió las manos. Las puse sobre la mesa y ella las frotó con alcohol, huevo y unas hojas de albahaca, mientras rezaba casi en susurro. Sentí un mareo leve. Luego me miró fijo. «No te acerques al río después de medianoche», dijo. «Si te llama por tu nombre no contestes, y si ves a una mujer parada en la orilla, aunque sea alguien conocido, no le mires la cara». Se me secó la boca. «¿Qué es?».
Doña Jimena tardó en responder. Afuera se escuchaba el zumbido de las chicharras y a lo lejos una lancha vieja arrancando con dificultad. Todo parecía normal. Eso fue lo peor. A veces el agua se queda con algo de la gente que se lleva, dijo por fin, y a veces eso aprende a regresar. Y quise preguntarle si hablaba de la Llorona, de una sirena, de alguna cosa de esas que salen en cuentos. Pero ella negó con la cabeza antes de que yo hablara. No le pongas nombre. Nombrarlo es abrirle lugar. Me fui con el rosario en el bolsillo, la bolsita roja colgada al cuello y una vergüenza rara por sentir alivio. En la noche intenté no pensar en nada. Cené, vi videos en el celular, le hablé a mi madre sin contarle nada y me acosté temprano. Afuera comenzó a lloviznar, una lluvia delgada que golpeaba las hojas de plátano y el techo de lámina como si alguien caminara despacito alrededor de la casa. Me dormí cerca de las 11. Y soñé con mi abuelo. En el sueño él estaba parado dentro del río, con el agua hasta la cintura. No se movía. Solo me veía. Detrás de él la corriente era negra, completamente negra, como petróleo. Yo le gritaba que saliera, pero él hacía un gesto de negación, no para sí mismo, sino para mí. Como queriendo decir, no vengas. Desperté sobresaltado. El celular marcaba las 3:00 exactas. Esta vez sí ladraron los perros. No con furia, con miedo. Gemían. Arañaban la puerta trasera para entrar. Cuando los dejé pasar, se fueron directo al rincón más oscuro de la cocina. Entonces escuché los golpes. 3. Lentos. Huecos. No en la puerta principal. En la ventana del cuarto de mi abuelo, que yo mantenía cerrada desde que murió. Golpe. 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 Me quedé paralizado con la respiración atorada, oyendo cómo la lluvia había cesado por completo. No había viento, no había grillos, no había nada, salvo esos golpes y un olor repentino a agua estancada, tan fuerte que parecía haber entrado el río entero a mi casa. Miré hacia el pasillo. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Yo estaba seguro de haberla dejado cerrada. No sé cuánto tiempo tardé en dar el primer paso. Tal vez segundos, tal vez minutos. Sentía que el aire se había vuelto más pesado y más frío, como si la casa misma respirara. Avancé con el celular en la mano, alumbrando apenas. El piso crujió bajo mis botas. Los perros no me siguieron. Cuando llegué a la puerta del cuarto, la empujé con 2 dedos. La ventana estaba abierta. Las cortinas goteaban agua negra sobre el piso. Y sobre la cama de mi abuelo, perfectamente acomodado en el centro del colchón, había un montón de redes húmedas que yo no reconocía. Eran viejas, cubiertas de lodo y pequeños caracoles pegados entre los nudos. Enredado entre ellas vi algo más. Un dije de plata con forma de pez. Lo levanté de inmediato porque lo reconocí. Era de Bruno. Al día siguiente, Bruno no apareció para trabajar. Lo buscamos hasta el mediodía. Su lancha estaba amarrada, su motor cubierto, su cartera sobre la mesa de la cocina. Pero él no estaba. Su esposa dijo que se había levantado a las 2:40 de la madrugada porque escuchó que alguien lo llamaba desde el patio. Lo vio salir medio dormido, como embrujado. Pensó que iba al baño. No lo volvió a ver. Cuando me contó eso, sentí una corriente helada bajándome por la espalda. No le dije lo del dije. Lo tenía escondido en la bolsa del pantalón como si quemara. En el pueblo empezó el murmullo. Los viejos dejaron de sentarse en la plaza por las noches. Algunas mujeres pusieron cruces de palma en sus puertas. La gente dejó de acercarse a la ribera después del atardecer, y todos evitaban decir en voz alta lo que ya estaban pensando. Nadie quería darle forma al miedo. Esa tarde, fui a ver a la esposa de Bruno con cualquier pretexto, y me fijé en algo que hasta hoy me persigue. En el patio de su casa, junto a una cubeta azul, había huellas mojadas, no de pies descalzos normales. Eran largas, demasiado finas, como si los dedos fueran más largos de lo que deberían. Iban desde la calle hasta la puerta trasera. No salían de la casa. Entraban,
Esa noche no quise quedarme solo. Mi tía Renata insistió en que durmiera en su sala, pero me negué. No por valiente, sino porque empecé a sospechar que aquello me estaba buscando a mí, que yo era el siguiente. Fui otra vez con doña Jimena, y por primera vez la vi realmente asustada. Le mostré el dije de Bruno. Lo tomó entre las manos y cerró los ojos. «Ya te marcó», dijo. Yo no entendí. Me hizo levantar la camisa. A la altura de las costillas, del lado izquierdo, tenía una mancha oscura que no había visto antes. Parecía un moretón con forma de mano. 5 líneas largas, difusas, como dedos hundidos debajo de la piel. Sentí náuseas. Juro que la marca estaba fría. «Hay una regla vieja», dijo la anciana. «Cuando el agua te llama y tú la miras de frente, se queda con algo tuyo. Si además recoges lo que trae de regreso, ya abriste el camino». Le pregunté qué quería decir con «lo que trae de regreso», y señaló el dije. «El río no te lo entregó para avisarte, te lo entregó para involucrarte». Sentí ganas de salir corriendo, de subirme al primer autobús y largarme del pueblo. Se lo dije. Doña Jimena negó con la cabeza. «No sirve huir si ya te oyó por dentro». Sacó entonces una botella de agua bendita, un ramo de pirul seco y una veladora blanca. Encendió la vela, rezó por varios minutos y me explicó algo que me hizo pensar en mi abuelo, en todos sus silencios, en las historias que nunca terminaba. Años atrás, según ella, varios hombres del pueblo habían encontrado una pequeña ofrenda enterrada en la ribera. Monedas viejas, listones, un rebozo infantil y huesos de pescado envueltos en manta. Una advertencia. Algo para calmar lo que vivía en ese tramo del río, donde antes había un brazo más profundo y peligroso. Un borracho desenterró todo por burla. Dicen que a los 2 días apareció ahogado, con lodo en la boca y las manos reventadas de tanto rascar. Desde entonces, los ancianos pedían respeto. Nada de silbar de noche. Nada de responder cuando el río te llamara. Nada de pescar en luna nueva en esa parte. Yo nunca tomé en serio esas reglas. ¿Y ahora qué hago?, pregunté. Doña Jimena tardó en contestar. Antes del amanecer tienes que devolver lo que aceptaste y cerrar el paso. Pero no puedes ir solo. Conseguí que mi tía Renata me acompañara hasta la capilla para pedir ayuda al padre Luciano, un sacerdote de voz suave que llevaba años en la zona, y que, aunque no hablaba mucho de brujerías, conocía mejor que nadie los miedos de la gente. No quiso llamarlo maldición ni espíritu, pero aceptó ir conmigo a la ribera esa misma madrugada, junto con doña Jimena. Éramos 4, el padre con su estola y un pequeño frasco de agua bendita, la anciana con hierbas y veladoras, mi tía con un rosario apretado entre las manos, y yo, cargando una caja de madera donde metimos el dije de Bruno, las redes mojadas y unas monedas antiguas que doña Jimena pidió para pagar el paso. Si conoces a alguien que ama las historias de terror, comparte este video. Juntos podemos mantener vivas estas leyendas que nos conectan con lo desconocido. Salimos a las 2:35 de la madrugada. La luna era apenas una uña blanca detrás de las nubes, y el camino hasta el río parecía más largo que nunca. Las casas estaban oscuras. Ni un gallo cantaba, ni un foco prendido. Solo el rumor de nuestros pasos y el roce de las hojas. Al acercarnos a la ribera, empecé a escuchar ese arrastre otra vez, más claro, más cerca, como si algo pesado recorriera la orilla en círculos esperando nuestra llegada. Doña Jimena nos hizo detenernos. «No volteen si oyen voces conocidas», advirtió. «Y Mateo, pase lo que pase, no entres al agua». Bajamos por el sendero de lodo hasta el poste donde solía amarrar mi lancha. El río estaba inmóvil, demasiado inmóvil, negro y liso como un espejo de petróleo. El padre Luciano comenzó a rezar en voz alta. Doña Jimena encendió 3 veladoras y las puso en triángulo sobre la arena húmeda. Yo coloqué la caja en medio. Apenas lo hice, el viento cambió. Un olor terrible a humedad cerrada y animal muerto nos golpeó de frente.
Mi tía se llevó la mano a la boca para no vomitar. Entonces, oímos la primera voz. Mateo. Era la de Bruno. Venía desde el agua, temblorosa, ahogada, exactamente igual a como él hablaba cuando amanecía ronco de tanta cerveza. Mis piernas quisieron avanzar solas. Sentí el impulso animal de correr hasta la orilla y buscarlo, pero recordé la advertencia y apreté los dientes. Luego vino otra voz, mi abuelo, después mi madre. Después una que no reconocí, una voz de mujer que murmuraba mi nombre con tanta dulzura que me revolvió el estómago. El padre elevó la cruz y siguió rezando más fuerte. Doña Jimena me tomó del brazo con una fuerza increíble para su edad. El agua empezó a moverse, no con olas, sino con círculos. Un remolino lento se formó frente a nosotros, a unos 6 metros de la orilla. Y de en medio, muy despacio, fue saliendo una figura. No la vi completa al principio. Primero fue el cabello, oscuro, larguísimo, pegado al cuerpo por el agua. Luego los hombros. Luego una espalda delgada. Parecía una mujer de pie dentro del río dándonos la espalda. Estaba quieta, pero el cabello flotaba a su alrededor como si siguiera sumergido. Mi tía soltó un gemido. Yo sentí que el corazón me golpeaba tan fuerte que me dolían las costillas. La figura comenzó a girar. No debí mirarla, pero lo hice. Su cara no era una cara. O tal vez sí, pero estaba deshecha por el agua como un retrato borrado. Donde deberían estar los ojos, había 2 huecos oscuros en los que se movía algo, como pequeñas sombras vivas. La boca era demasiado ancha, y al abrirse, dejó salir un hilo de agua negra que no caía al río, sino que se arrastraba sobre la superficie como tinta espesa. Sin embargo, lo más horrible no fue eso. Lo más horrible fue reconocer en sus facciones restos de gente conocida. Por un instante vi a Bruno. Luego a mi abuelo. Luego a una mujer que no identifiqué. Como si el río estuviera usando pedazos de todos los que se había llevado para armar una sola cosa. Quise retroceder, pero mis pies no respondieron. La entidad alzó una mano y señaló la caja. Las veladoras se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad cayó sobre nosotros como una manta mojada. Solo quedó la luz temblorosa del celular en mi bolsillo y el reflejo pálido del cielo. Oí un chapoteo fuerte a mi derecha. El padre Luciano gritó algo que no entendí. Mi tía comenzó a llorar. Cuando enfoqué con la linterna del celular, vi que doña Jimena estaba de rodillas en el lodo, sosteniendo la caja contra el pecho mientras algo invisible tiraba de ella hacia el agua. Corrí a ayudarla, y sentí el jalón en mis propias piernas, como si manos frías me hubieran agarrado los tobillos desde debajo del barro. Caí de rodillas. El lodo me subió hasta media espinilla y empezó a succionar con una fuerza antinatural. La voz de Bruno volvió a sonar, esta vez detrás de mí, pegada a mi oído. Ya casi. Grité de puro terror. Solté el celular. La luz rodó hacia el agua, y por un segundo alumbró docenas de manos apenas emergidas en la orilla, blancas, hinchadas, abriéndose y cerrándose despacio. No sé si eran reales o no. Ya no me importa. Sé lo que vi. El padre lanzó agua bendita hacia el remolino, y empezó a rezar más fuerte, casi gritando. Doña Jimena abrió la caja con un tirón, sacó el dije de Bruno y lo arrojó al centro del agua. Después aventó las redes y las monedas. El remolino se agitó con violencia. La figura emitió un sonido imposible, una mezcla de lamento, silbido y gorgoteo, tan agudo que me hizo sangrar la nariz. El viento se levantó de golpe. Las ramas del sauce empezaron a azotarse entre sí. Y algo cambió en la presión del aire, como cuando antes de una tormenta el mundo contiene el aliento. «No la mires», gritó doña Jimena. Pero ya era tarde. La tenía enfrente. Más cerca. Demasiado cerca. La entidad avanzó sin caminar. Simplemente apareció a menos de 2 metros, con el agua escurriéndole del cuerpo, y ese olor a fango, pescado muerto y tumba abierta. Extendió la mano hacia mi pecho, justo donde tenía la marca. Vi sus dedos, largos, delgados, terminados en uñas oscuras como espinas de bagre.
Quise moverme, y no pude. Entonces recordó mi abuelo en el sueño, negándome la entrada al agua. Y por instinto, metí la mano dentro de mi camisa, saqué la bolsita roja que me había dado doña Jimena, y se la lancé al rostro. La bolsita se rompió en el aire. Polvo, sal, semillas y algo más cayeron sobre la entidad. El efecto fue inmediato. Su forma se torció, como una imagen reflejada en agua golpeada. El sonido que emitió ya no fue voz ni llanto, sino un rugido húmedo, desesperado. El padre siguió rezando. Mi tía, temblando, levantó el rosario. Doña Jimena tomó una de las veladoras apagadas, la volvió a encender con manos que no sé de dónde sacaron firmeza, y la clavó en el lodo mientras decía unas palabras que no entendí. El remolino se cerró de golpe. La figura se hundió hasta la cintura, luego hasta el pecho, luego hasta el cuello. Y en el último instante, antes de desaparecer por completo, volvió a cambiar de rostro. Vi claramente a Bruno, empapado, con los ojos llenos de agua negra, mirándome con una expresión de súplica tan humana que todavía hoy no sé si era él, o algo usando su cara para que yo diera un paso más. Después desapareció. El río quedó quieto. Nadie habló durante varios minutos. Solo se escuchaba mi respiración rota y el goteo del agua cayendo de las ramas. El cielo empezaba a aclarar apenas por el oriente. Cuando por fin intenté ponerme de pie, sentí un dolor agudo en las costillas. Me levanté la camisa y vi que la marca de la mano había cambiado. Ya no era un moretón difuso, eran 5 líneas delgadas, hundidas y pálidas, como cicatrices viejas. Bruno jamás apareció. Su esposa tuvo que resignarse a una misa sin cuerpo. El pueblo volvió poco a poco a su rutina, como hacen todos los lugares donde el miedo convive con la necesidad. Las lanchas regresaron al agua. Los niños volvieron a correr cerca de la ribera por las tardes. La gente dejó de hablar del asunto en voz alta, pero empezaron a circular nuevas reglas. Nadie pesca en ese tramo después de medianoche. Nadie responde si escucha su nombre desde la orilla. Y si un perro se niega a salir al patio, nadie lo obliga. Yo me fui del pueblo 3 meses después. Conseguí trabajo descargando cajas en un mercado de Minatitlán. Necesitaba cemento, ruido, gente, cualquier cosa que no oliera a río. Durante un tiempo pensé que todo había terminado. Dormía mejor. La cicatriz dejó de doler. Hasta empecé a creer que la distancia era suficiente. Pero el agua tiene formas de encontrarte. La primera señal apareció una noche de calor, en pleno departamento de renta, a varios kilómetros de cualquier corriente grande. Me despertó el sonido de algo arrastrándose por el pasillo exterior. No quise mirar. Me quedé inmóvil, sudando, con esa certeza antigua regresando al cuerpo. A la mañana siguiente encontré una línea de lodo húmedo frente a mi puerta, como si hubieran jalado una red pesada hasta dejarla ahí. El velador juró que nadie había entrado. La segunda señal fue peor. En el mercado, mientras cargaba cajas de pescado, uno de los hielos derretidos formó un pequeño charco a mis pies. En la superficie vi por un segundo un rostro de mujer mirándome desde abajo, con el cabello flotando. Pateé la caja, tiré producto, y me gané una semana de burlas. No expliqué nada. La última vez ocurrió hace apenas 2 semanas, y fue lo que me obligó a contar esto. Eran las 3:00 de la madrugada. Me desperté con el cuarto helado. Había un olor a humedad y muerte tan fuerte que me ardieron los ojos. En la pared junto a mi cama, mojada desde adentro aunque no llovía, aparecieron 5 marcas largas deslizándose hacia abajo, como dedos que acabaran de tocar el yeso. No escuché voz alguna. No hizo falta. Supe que seguía ahí. Por eso te lo digo así, sin adornos. Si alguna vez visitas una comunidad pesquera y los viejos te dicen que no te acerques al río de noche, hazles caso. Si el agua parece demasiado quieta, si sientes que te están mirando desde la orilla, si una voz conocida te llama a la medianoche, no respondas. Y por nada del mundo recojas lo que el río te devuelve. Algunas puertas nunca debieron abrirse. Algunas corrientes no arrastran cuerpos.
Arrastran recuerdos, culpas, nombres. Y cuando una de esas cosas aprende el tuyo, ya no importa cuánto te alejes. A veces, todavía dormido, siento que la cama se mece despacio, igual que mi lancha aquella primera noche. Adelante y atrás, adelante y atrás. Entonces me quedo quieto, con los ojos cerrados, esperando el sonido que sé que tarde o temprano volverá. Ese arrastre lento, esa respiración húmeda junto a la puerta. Mateo.